un tema de exposición muy enfocado, y sino que es un tema más pues de charla basado también en la documentación, en la experiencia que ha habido. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, básicamente vamos a hablar del tema de almacenamiento y las operaciones que se llevan a cabo sobre esos almacenamientos. Ahí viene un concepto inicial que es pues el concepto pues de bases de datos. Entonces, básicamente la definición nos indica lo siguiente, que es el diseño, la implementación y el soporte de datos almacenados para maximizar el valor de las organizaciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Básicamente las organizaciones, como nosotros bien sabemos, pues diariamente están soportando una gran cantidad pues, de operaciones. ¿Sí? Esas operaciones pues se ven traducidas en un gran conjunto de información que me brindan a mí los datos que voy almacenando en mis diferentes sistemas transaccionales. ¿Sí? Entonces, por eso dentro de los grandes dichos pues, que se comenta, se indica que la información es el activo más importante de cualquier organización. ¿Mm? Y al ser el activo más importante de cualquier organización, pues debe ser el activo que nosotros debemos aprender a tratar, operar y cuidar, ¿sí? Debemos asegurarlo de la mejor manera porque de su seguridad, de su consistencia, depende en gran medida mi credibilidad, como la credibilidad como organización, ¿sí? Y también el adecuado uso o el adecuado manejo y de las operaciones que se van a llevar a cabo al interior de cada una de las operaciones que se llevan dentro de los diferentes procesos de la empresa. ¿Sí? Entonces, se debe ser muy minucioso desde la misma concesión de cómo vamos a gestionar ese gran volumen de información que se genera diariamente o que genera diariamente la organización en sus diferentes procesos. ¿Listo? Para eso, acá se tratan diferentes puntos que son los siguientes y roles que son los que vamos a comenzar a ver. ¿Listo? Hay un rol inicial que es el de la arquitectura pues, de los datos. Ese rol lo establece, digamos que una persona que tenga la suficiente expertise en este tipo de proyectos de gestión, de administración, de gobernanza de esos datos, ¿sí? Hay otra entrada como tal que tenemos, pues, que son los requerimientos que vamos a tener sobre todos esos datos. ¿Qué quiero obtener de toda la información que genera diariamente la información? ¿Qué valor puedo obtener de esa información? Cada una de las áreas que conforman las organizaciones, pues, tienen una serie de requerimientos, ¿sí? Esos requerimientos que establecen le permiten a cada una de esas áreas poder operar de una manera adecuada. ¿Listo? Entonces, ahí viene algo muy importante, es el cómo vamos a obtener esa información, cómo la vamos a tratar y cómo se la vamos a disponibilizar a esos usuarios finales. Viene otra entrada, pues básicamente que es el modelado de los datos. El modelado de los datos es que nosotros tenemos grandes conjuntos de datos aparentemente dispersos. Cada área de la organización comienza a generar entradas o inputs diarios que se dan pues basados en la operación que van llevando a cabo. ¿Listo? Entonces el objetivo es entrar a modelarlos y mirar cómo yo puedo entrar a integrar esos conjuntos de datos, ¿sí? Integrarlos y poder sacarles un valor que sea útil para la toma de las decisiones, ¿sí? Entonces, la etapa del modelado también es muy importante, que va a complementar con la parte pues, de la arquitectura y de los requerimientos que se soliciten. Estos modelos se construyen también basados en gran medida en los requerimientos que tengan las diferentes áreas
¿sí? Y están basados, pues, básicamente en unos principios definidos a nivel de arquitectura. ¿No? A nivel de arquitectura se define como tal, pues, el diseño, el cómo yo voy en términos de arquitectura, a definir qué tipo de estructuras de datos voy a tener, cómo voy a mantener esas estructuras, cómo voy a mantener esas estructuras de datos, cómo se van a interrelacionar cada uno de los objetos, ¿sí? Cómo yo voy a asegurar esa información y cómo yo voy a también disponibilizar esa información y también cómo voy a determinar la manera más óptima para que primero pueda almacenar y también para que pueda leer esa data y operarla y transformarla de una manera mucho más eficiente. ¿Listo? Hay otro tema que, pues, son los niveles del servicio, los niveles del servicio que tienen que estar determinados. Eso está dado a nivel de arquitectura también. Tiene que definirse que yo tengo que tener una disponibilización de la información y debo establecer unos niveles unos niveles de servicio altos. Cuando digo altos es que tengo que definir mecanismos que me permitan que yo siempre voy a tener mi información disponible, sea la circunstancia que sea, porque el hecho de no tener esa información disponible puede implicar una pérdida muy alta, económica muy alta para la organización, porque las operaciones de la empresa se van a ver impactadas por no tener unos niveles de servicio adecuados. ¿Listo? Entonces, esos son básicamente los acuerdos de niveles de servicio que se llaman venga, ¿qué acuerdos vamos a tener nosotros para que usted me disponibilice la información y que yo tenga certeza de que siempre voy a tenerla allí disponible y que no voy a tener caídas que afecten a mi operación? ¿Listo? Listo. Entonces, pues, basado en esas entradas, pues, se llevan a cabo una serie de actividades que se desmembran de estas entradas, ¿sí? Que es toda la parte de administración, de la parte de gestión de esas fuentes de datos y las tecnologías que yo voy a implementar. ¿Listo? Entonces, pues, tenemos aquí básicamente este nicho muy importante es, venga, ¿qué tecnología a nivel de base de datos, o sea, que voy a utilizar para yo poder hacer un almacenamiento y operación adecuado, que me pueda entrar a soportar lo que yo requiero? ¿Listo? Existen diferentes proveedores. Hay algunos proveedores, pues, que tienen unos sistemas como tal, ofrecen unos sistemas de almacenamiento de bases de datos que son creativos, que cobran por el servicio determinados costos, pero que garantizan, pues, unos productos, pues, altamente robustos y con diferentes características. Entonces, cada proveedor da o ofrece a sus clientes sus productos y, pues, ahí ya entra una fase que es, venga, vamos a seleccionar dentro de todo el pool de proveedores, dentro de todo el pool de soluciones que puede haber, cuál es la que mejor se adapta a las necesidades que va a tener la organización. Y esa evaluación va a depender en gran medida o debe ir alineada con respecto a qué, a la arquitectura que se defina, el diseño de esa arquitectura, cómo yo definí que quiero hacer las cosas y qué tipo de soluciones me permiten a mí soportarme, ¿sí? Ese diseño de arquitectura que quiero implementar en la organización, ¿sí? Y aparte de eso, si el producto ofrecido por el proveedor, ¿sí?, provee o me soporta los requerimientos que yo pueda tener a nivel de negocio, ¿sí? Entonces, ahí viene una fase con sus actividades muy interesantes, que es entrar a investigar un poco acerca de qué proveedores, qué tecnologías tenemos, ¿sí? Y como consecuencia de ella, pues, hacer una evaluación de cada uno de los productos para determinar, pues, cuáles se adaptan mejor a nuestras necesidades. ¿Listo? Ahí viene también posteriormente a esa evaluación y a la selección de esa tecnología,
un tema de administración, el monitoreo, una tecnología que me permita a mí administrar y monitorear mis bases de datos. Esto es muy importante cuando nosotros hablamos de tener disponibilidad, ¿sí? Cuando hablamos de tener esa disponibilidad es que yo tengo mis instancias, mis esquemas, mis bases de datos allá alojadas, pero yo necesito definir mecanismos que me permitan monitorear el estado de mis bases de datos, ¿sí? Entonces, el estado a nivel, por ejemplo, de capas de infraestructura, cómo está el tema de hardware, cómo está el tema de seguridad, ¿sí? Cómo está el tema de la ejecución o los hilos de proceso que se están abriendo, ¿sí? Entonces, es entrar a gestionar y monitorear el estatus de esas bases de datos y siempre garantizar que están en un buen estado, porque eso depende de la operación de la organización, ¿sí? Ya viene un tema de administración de las operaciones, que eso sí ya es un tema operativo, ¿sí? Que es cómo yo voy a gestionar estos requerimientos que me pide, que me establecen cada una de estas áreas, ¿sí? Establecer el plan de continuidad del negocio. ¿Cuál es el plan de continuidad del negocio? ¿Cómo defino o cómo establezco un plan que me permita a mí, ante un desastre, ¿sí? O una pérdida de información o una caída de mis servicios, ¿sí? Definir un plan que me permita a mí recuperarme rápidamente, ¿sí? Con el fin de poder garantizar que mi negocio va a tener esa continuidad que espero, ¿sí? O sea, no puede pasar que como que hay un cliente que está haciendo una compra y le estoy registrando y se cayó la plataforma y entonces pues se perdió pues como tal la facturación que se estaba llevando a cabo, ¿sí? O que me estén haciendo pedidos en línea y tengo un problema en la plataforma y no pueda ver los pedidos o no pueda procesar mis pedidos, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? O ¿qué pasa si mi sistema falla? ¿Cómo yo puedo definir un plan que me permita a mí recuperarme de la mejor manera y en el menor tiempo posible? ¿Sí? Viene otra fase, viene otra actividad importante que es la fase de desarrollo. La fase de desarrollo es cómo yo una vez modelo cada uno de los requerimientos que establece cada una de las áreas que establezco ese modelo, cómo yo desarrollo componentes que me permitan a mí interactuar con mis fuentes de datos, ¿sí? Estamos hablando de componentes a nivel de aplicación, ¿sí? Que puedan acceder a esas fuentes de datos. Estamos hablando también de componentes a nivel de la propia base de datos que me permitan a mí tener componentes que me permitan a mí interactuar con esas fuentes de datos y operar sobre esas fuentes de datos, ¿sí? Viene un tema muy importante que es la administración del performance, ¿sí? Ese es un punto también muy importante, digamos que donde más problemas normalmente se encuentran en las organizaciones, de pronto por la experiencia que hayan tenido ustedes, y es que es muy común ver que los DBAs están levantando la mano cuando están haciendo ese monitoreo, que en esta parte del monitoreo de la administración y monitoreo de esas bases de datos, donde dicen tenemos una ejecución, unos queries que se están demorando muchísimo tiempo y están consumiendo una gran cantidad de recursos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Vamos a hacer un tuning sobre esto y vamos a verificar qué es lo que está pasando. ¿Quién hizo esa implementación? ¿Por qué se hizo de esa manera? ¿Por qué no tiene las mejores prácticas? ¿Por qué se liberó sin haber hecho las respectivas pruebas de calidad sobre lo que se había desarrollado? Entonces ahí viene un tema muy importante que es cómo yo puedo asegurar unas pruebas que me permitan a mí moldear, que me permitan a mí mejorar mi código para que este tenga el mejor performance cuando yo lo corro, ¿sí? No que, por ejemplo, tengamos consultas que están comenzando por allá a tener una cantidad de subconsultas, de agregaciones, de condiciones o reglas de negocio dentro de los queries, ¿sí? Una cantidad de left joins, un ejemplo, o planos cartesianos
que tienen un gran impacto sobre el motor. Entonces, es comenzar a hacer esa evaluación y es determinar cuáles son los puntos álgidos o críticos y entrar a mejorarlos. ¿Listo? Viene otra actividad muy importante que es el de testeo, pues la administración del testeo de nuestros datasets. Es entrar a validar. Nosotros tenemos unos conjuntos de datos grandes que son los que genera cada una de las áreas. Entonces, ellos están alimentando normalmente nuestras fuentes de datos. Es cómo voy a definir un testeo sobre esos datos para verificar a priori cuál es o cómo es la calidad de esos datos. ¿Sí? Si son datos que son consistentes, si son datos que tienen completitud, ¿sí? Si son datos que tienen calidad en su misma creación, en su misma definición, cómo se están creando. Entonces, pues, estar haciendo un testeo sobre esos datasets para mirar qué tanto están creciendo, qué tanto impacto me están generando cuando yo trato de acceder a esa fuente de datos. Por ejemplo, si estoy accediendo a una tabla histórica transaccional que tiene donde estoy registrando una cantidad de registros muy alta, ¿cómo yo puedo optimizar el acceso a esos datos? ¿Sí? A los datos de esas tablas, por ejemplo, definiendo planes para particionar mi tabla, creación de índices, ¿sí? Entonces, es definir esas estrategias que me permitan a mí testear, validar que todo esté bien y que efectivamente, si yo hago una consulta, no voy a tener un problema porque se me están consumiendo todos los recursos. ¿Listo? Y hay un tema también de administración de la migración, pues, de los datos. Nosotros como tal deberíamos tener la capacidad de poder dividir y especializar nuestras bases de datos. ¿Qué quiere decir? Yo, por un lado, tengo unas fuentes de datos operativas transaccionales que son las del día a día del negocio, ¿sí? Pero sobre esas fuentes de datos operativas o transaccionales, el deber ser es que yo, como usuario tomador de decisiones, no acceda directamente a esas fuentes de datos. ¿Por qué? Porque mientras se están haciendo operaciones de lectoescritura sobre esas bases de datos transaccionales a un nivel superior y alto, y aparte de eso estoy haciendo unas consultas complejas, pues claramente voy a afectar el performance de mi motor de base de datos, lo voy a impactar significativamente. Entonces, pues para eso posteriormente lo vamos a ver, se van a definir una serie de estrategias, ¿sí? Que me permitan a mí, porque en este caso es migrar esa data, replicar esa data a otros esquemas, a otras instancias, ¿sí? Para yo especializar y dividir, por un lado, la transición de la data operativa transaccional, que es el del día a día, y por otro lado, la operación que debo hacer sobre esos datos transaccionales, cómo los opero y los almaceno y los disponibilizo para otras áreas o para otros tomadores de decisiones, ¿sí? Basado en los requerimientos que tengan para poder, pues, como tal, tomar sus decisiones, ¿sí? Entonces, acá en una parte tenemos que optimizar una base de datos que me permita a mí leer y escribir ágilmente, y en otra, cómo voy a optimizar mi instancia para que me permita a mí hacer consultas de una manera mucho más eficiente. ¿Listo? Entonces, nada, pues posteriormente tenemos, y en la primera diapositiva hay un carretazo, ¿no? Entonces, ¿pero ustedes me están escuchando bien? Fuerte y claro, amigo. Sí. Muchachos. Aló. Ahí lo escucho. Ahí ¿Sí te me están escuchando? escuchamos. Sí, Julio.
Muchachos, ¿me escuchan? Julio, me parece que te habíamos perdido durante unos segundos. Aló. Ahora sí. ¿Ah? Vamos bien. Listo, ok, listo. Continúo. Continúa, continúa. Pues listo, entonces ¿listo? Listo, ok. Listo. Entonces, listo, no sigo extendiendo porque pues voy en la primera diapositiva y ya he hablado bastante. Entonces, pues listo, muchachos. Entonces, básicamente tenemos definida una tecnología de base de datos basada en unos criterios de evaluación que yo definí y que creé en este paso anterior, en esta actividad. Entonces, ya definí qué tecnología de base de datos voy a implementar, ¿sí? Que soporte o que vaya alineada basado en esta arquitectura de datos que yo definí. ¿Listo? Entonces, las variables ya se define una serie de variables de esa base de datos, cómo yo voy a definir la migración que voy a tener de esas bases de datos, cómo voy a replicar los datos de unas instancias a otras, para disponibilizarla a las diferentes áreas basado en sus criterios de consulta o de operación, ¿sí? El tema del versionamiento de los datos. El versionamiento de los datos es cómo yo puedo generar, cómo voy a generar unas líneas de tiempo de esos datos, cómo voy a tomarlas, cómo voy a almacenarlas, ¿sí? Que si yo en algún momento, por un error, no sé, se lleva a cabo una eliminación masiva, cómo puedo volver a recuperarme, cómo puedo estar en una versión y volver a una versión anterior de los datos y volver a un estatus anterior. ¿Listo? Como también los entregables me definen es, voy a definir un plan de continuidad del negocio a lo que les comentaba hace un momento, ante desastres, ante caídas, ¿sí? Y cómo yo voy a definir igualmente un plan que me permita a mí optimizar, ¿sí? Las operaciones que se llevan a cabo sobre el motor, las tareas que se ejecutan en el motor. ¿Listo? Entonces, detrás de todo esto, pues, tenemos como tal unos roles bien interesantes, que son, pues, el del arquitecto, y que deberían estar, ¿sí? En esa definición, que es el rol del arquitecto de datos, ¿sí? El rol del modelador de los datos, el desarrollador, ¿sí? Del software, y el que, pues, hace las pruebas, el testeo sobre lo que se desarrolla. ¿Listo? Entonces, básicamente él define el lineamiento de cómo se deberían hacer las cosas. Basado en este lineamiento se modela, ¿sí? Y una vez yo tengo ya un modelo definido que me lo establece estas personas, o esta persona o estas personas, pues entonces el desarrollador va y construye sus componentes que se van a ajustar o que se van a acoplar a ese modelo que se diseñó acá. Y una vez se desarrolla el componente, pues se hacen unas pruebas de testeo sobre lo desarrollado que cumpla con los criterios de lo que se definió en términos del modelamiento y que esté lineado a los términos de arquitectura de datos. ¿Listo? En esta parte de actividades como tal que son propias de administración, esta parte es como tal, la primera, la de los suppliers, es la de definición, ¿no? De quiénes harían estas labores. En esta, pues básicamente tendríamos unos participantes que es en la parte de administración, que tendríamos nuestros administradores de base de datos y pues nuestros arquitectos de datos, porque tenemos que definir igual planes. ¿Listo? Y por otra parte, los consumers, que quienes van a consumir toda esta data que yo disponibilizo, ¿sí? Entonces, ¿quiénes van a disponibilizar, a consumir esa información? Pues primero, para construir componentes, probar sobre esto, mirar el tema de infraestructura y de operaciones, es sobre qué infraestructura voy a montar mis bases de datos, qué requerimientos deben tener, ¿sí? Y la operatividad que va a tener sobre cada una de ellas. ¿Listo? Entonces, pues acá ya tenemos diferentes técnicas pues para llevar a cabo cada una de estas labores, que son pues la administración del ciclo de vida, los datos, los scripts utilizados para cada uno de esos cambios, el modelo como tal físico y lógico que se debe crear, ¿sí? Las herramientas de modelado de datos, de monitoreo, de administración y de soporte, ¿sí?
Entonces, como tal, nosotros creo que estamos muy familiarizados con este tema. Cuando nos dicen, bueno, inicialmente, bueno, créeme el modelito de datos, listo, ¿con qué herramienta lo voy a hacer? Listo, entonces necesito monitorear mi base de datos, pues entonces, ¿con qué producto voy a llevar a cabo el monitoreo de esa base de datos? Dependiendo, pues, como tal, la tecnología que yo haya escogido, ¿sí? La administración de la base de datos para mirar cuál es el estado, el estatus de mi clúster, cómo yo ya gestionar y administrar cada uno de los recursos que tengo, si tengo que ampliar los recursos o si tengo como tal recursos que no esté utilizando, cómo puedo hacer esa dimensión de esa infraestructura, ¿listo? Y el soporte, las herramientas de soporte que van a tener los desarrolladores. ¿Listo? Entonces, pasando ya a otra pestaña, pues tenemos como tal, dentro de estos roles, pues está el rol del administrador, que es el rol del administrador de base de datos de producción. ¿Listo? Entonces, básicamente ese rol de administrador de base de datos de producción, que es un rol muy importante, porque básicamente estamos hablando, pues ya como su palabra bien lo dice, de producción, tiene unas responsabilidades muy grandes en cuanto a la operación y la administración de esa fuente de datos. ¿Listo? Entonces, pues básicamente la persona tiene que estar haciendo seguimientos constantes al performance, disponibilidad de esas fuentes de datos, estar llevando a cabo planes de performance sobre lo que se está desplegando, que si algún equipo solicita el despliegue de algún artefacto o la creación de bases de datos, la creación de tablas o procedimientos almacenados o triggers, evaluar la implementación para ver si cumplen con las mejores prácticas, ¿sí? Estar haciendo pruebas de tuning para, una vez desplegados, lanzar un proceso, estar haciendo un seguimiento o un monitoreo para ver efectivamente qué impacto está teniendo sobre el motor, estar analizando los planes de ejecución, que son muy importantes, establecer los planes de ejecución que se llevan a cabo o las tareas que lleva a cabo el motor cuando lanzo ciertas operaciones de ML sobre el motor, ¿sí? Estar haciendo un monitoreo, reportando los errores que se van presentando a cada uno de los equipos, ¿listo? Decir, listo, este equipo se desarrolló este componente, quién es el owner, quién es el dueño, quién desarrolló ese componente, entonces está reportando esos incidentes para que se vayan haciendo pues, las correcciones respectivas y en general muchas otras actividades como dice acá. Aparte de eso, pues implementar mecanismos de copias, de respaldo, ¿sí? Y recuperación, que es muy importante, esa sí la tiene que estar haciendo constantemente, más cuando se están llevando a cabo operaciones que están impactando directamente en el almacenamiento que tengo en mis datos. Por ejemplo, si voy a hacer una operación, una migración, ¿sí? Y esa migración pues me va a tener un impacto sobre ese motor y voy a hacer, no sé, marcaciones sobre ciertas tablas, marcaciones masivas o si voy a hacer eliminaciones masivas de datos. Entonces, yo cómo puedo garantizar un mecanismo que antes de que yo lance esa tarea, hago un backup, ¿sí? Donde yo establezco un checkpoint, un punto, ¿sí? De chequeo de cuál es en ese momento el estatus de mi fuente de datos, ¿sí? Ejecuto la tarea, se ejecuta la tarea, si es exitosa, listo, se mantiene, se conserva el cambio, pero si hay fallos en las ejecuciones de esas tareas, ¿yo cómo puedo llegar a recuperarme? ¿Listo? Venga, lo que pasa es que ese borrado me afectó X cosa y no lo hemos detectado. ¿Cómo nos recuperamos a una versión anterior? ¿Listo? Por eso es muy importante en estos casos para las bases de datos actuales, las tipo on-premise, como yo garantizo que puedo hacer un backup o una recuperación o establezco mecanismos de recuperación. ¿Listo? También implementación de mecanismos para clusterización y para caídas de las bases de datos, o sea, cuando tenemos un failover que no tenemos disponibilización del servicio, entonces, ¿qué
¿qué mecanismos defino yo que si se me cae alguno de los nodos, cómo puedo yo recuperarlo? O que si se me cae, tengo un problema con el servidor, ¿cómo puedo entrar a hacer un switcheo con el replica set y puedo entrar a seguir soportando las operaciones? ¿Sí? Todo esto con el fin pues, de garantizar la continuidad del negocio y como tal de los requerimientos pues, que están allí implementados. ¿Listo? Aparte de eso, pues ejecutar otras tareas de administración y de mantenimiento de esas bases de datos, ¿sí? Y pues también como tal el tema de generar, como lo hablamos acá anteriormente, esas copias o el archivado de los datos para una recuperación ante posibles fallos posteriores. ¿Listo? Entonces, pues tenemos este que es el DBA de producción. Acá establecen varios roles. Normalmente las organizaciones no lo tienen. Las organizaciones normalmente, si estamos hablando de organizaciones pues tradicionales, tienen unos administradores de base de datos que están siendo coordinados, ¿sí? Pero pues ellos normalmente, hay unos que administran ciertos ambientes, uno el de producción, otro el de dev, otro el de dev QA, ¿sí? Y pues cada uno tiene como sus responsabilidades, pero que haya un administrador necesariamente de aplicaciones, otro administrador de producción, otro administrador para la línea de QA, de desarrollo y de esquemas procedimentales que se llevan a cabo en la organización, pues no, normalmente no los hay. ¿Sí? El mismo administrador de base de datos es el que da soporte a los desarrolladores, que da soporte a las aplicaciones que están desplegadas y cómo están accediendo a los datos, es el mismo que da soporte sobre los objetos que se crean en la base de datos. O sea, básicamente a él le entregan es como todo un ambiente. Le entregan el ambiente de producción, le entregan el ambiente o el ambiente de QA y él entra a hacer toda la administración, ¿sí? El que interactúa con los equipos de desarrollo, el que también está validando cómo se están comportando las aplicaciones y cómo las aplicaciones están impactando las fuentes de datos. ¿Listo? Entonces, pues, pero según este concepto, pues básicamente este rol es el responsable, o tiene como tal la responsabilidad de hacer una configuración de una o más bases de datos, en este caso, pues, en ambientes de desarrollo, de test QA, ¿sí? Y de producción, ¿sí? Entonces, él entra a administrar cada una de esas instancias, todas las variables que se tienen que entrar a parametrizar para garantizar la mayor optimización del motor de base de datos. ¿Listo? Entonces, lo tienen que hacer para cada una de las bases de datos, porque cada base de datos tiene unos requerimientos propios, dependiendo los requerimientos que tenga, o sea, los requerimientos que se hayan desarrollado y se hayan desplegado en esto. ¿Listo? Entonces, pues básicamente este administrador es el que vamos a ver, el que vamos a tener allá normalmente y es el que está detrás haciendo esos despliegues por detrás que se solicitan o que solicitan los equipos de desarrolladores o de testeo o lo que sea desplegar a producción, primero, de tomar esos objetos, esos artefactos o componentes desarrollados por el equipo, entrar a hacer las parametrizaciones del caso, las configuraciones en el motor, dependiendo de las variables que se hayan solicitado crear, hacer el despliegue de los componentes en ese ambiente, ¿sí? Y una vez disponibilizar los componentes en ese ambiente, notificar para que se hagan las pruebas respectivas y una vez comiencen a hacer las pruebas respectivas por parte de este equipo sobre ese ambiente, entrar a hacer un monitoreo de un seguimiento de cuál es el estado cuál es el estatus de cada una de las instancias, qué tanto impacto está teniendo y de una vez, dependiendo las evidencias que encuentre, notificar a las áreas respectivas para que hagan los ajustes del caso y posteriormente cuando TESCO haga una aprobación sobre lo desarrollado y el administrador de base de datos de esa aplicación, de base de datos de aplicación del go, el visto bueno de que la aplicación, pues por lo menos con esos datos que se están probando, no está generando un impacto alto sobre el motor, pues entonces se da una aprobación
para que esos objetos se transmitan, ¿sí? En despliegue a producción, en el ambiente de producción, donde también se tienen que crear todas las variables requeridas y todas las configuraciones necesarias que me permitan a mí, pues, poder desplegar esos componentes en ese ambiente. ¿Listo? Entonces, pues, eso a nivel general hace este rol, ¿sí? Y pues, aparte de eso, normalmente es la persona que está dando soporte al equipo de desarrollo, a todos los miembros del equipo de desarrollo, ¿sí? Es que si estamos arreglando como venga, falló esto, necesito hacer este ajuste, venga, señor, hágame un favor, colabóreme con este permiso, ¿sí? Lo que pasa es que necesito crear un usuario de aplicación que acceda a tal fuente de datos, a tal base de datos, a tales tablas. Entonces, por favor, asignarle este permiso, vamos a crear este usuario de aplicación con tal rol, ese rol va a tener determinados permisos sobre esa base de datos y van a ser ciertos permisos, por favor, crearlos, que si hay un fallo de conectividad, que si hay un fallo en el mismo motor, notificarle a ese administrador, es el que es el encargado de dar el soporte a esos equipos de desarrollo. ¿Listo? Entonces, ese es en general las tareas que ya acabé. Acá viene otro que es un poco que entra un poco más al detalle, no tanto en nivel superior de creación y administración de variables, de configuraciones, de despliegues. Viene un DBA que es el que trabaja, en teoría, en el que plantean acá, un DBA que normalmente es el que trabaja con las personas de desarrollo, un DBA que les dice, ok, usted como desarrollador no puede ponerse a crear tablas porque a usted le parece, no, es que yo creé 10 tablas y lo creé a los sopetazos, todas las puse varchar, no las puse obligatorias, no definí llaves, no definí índices. Entonces, como que, no, ejecúteme ese script y ya. No. Viene este perfil de DBA de desarrollador y de procedimiento, que es precisamente el que define cómo se deben llevar a cabo unos procedimientos adecuados para indicarle a los desarrolladores cómo desarrollar teniendo o llevando a cabo las mejores prácticas. ¿Sí? Entonces, la persona que le va a decir a usted, venga, vamos a construir este modelo, vamos a construir tal esquema, vamos a construir vamos a definir tales usuarios, tal fuente, esto debe estar construido de tal manera, y le va indicando al usuario cuál es la mejor forma de llevar a cabo lo que usted quiere, lo que el desarrollador necesita, pues desarrollar, valga la redundancia, en sus requerimientos. ¿Listo? Entonces, él da soporte sobre todas esas operaciones procedimentales. Entonces, si a nivel de desarrollador nosotros tenemos que desarrollar, un ejemplo, procedimientos almacenados, ¿sí? Que el desarrollador como tal, entonces debe entrar a hacer un soporte, una validación de esos procedimientos almacenados, qué es lo que están haciendo realmente, ¿sí? Cómo están accediendo a los datos, si están haciendo consultas, de qué manera lo están haciendo, si está recibiendo parámetros, cómo está filtrando la información, que si está haciendo, por ejemplo, el procedimiento almacenado internamente unos deletes que no son normalmente permitidos. Entonces, ¿por qué lo está haciendo? ¿Sí? De una justificación. Entonces, es la persona que básicamente está mirando esos procedimientos, cómo se están llevando a cabo en términos de desarrollo, y está diciendo, esto está bien, esto, ¿por qué hace esto? Entonces, sí, normalmente las organizaciones, cuando tienen el deber, sí, antes de desplegar un objeto, entran a hacer una validación de qué es lo que se va a desplegar, y dependiendo las novedades que encuentren, ellos notifican y dicen, ¿por qué usted está haciendo esto? Esto no está permitido. Entonces, pues, pueden detener de acuerdo a ese criterio, detener hasta el mismo despliegue o liberación de los componentes. ¿Listo? Entonces, pues, básicamente él entra a hacer todas esas evaluaciones primero sobre lo que le dije, sobre los procedimientos almacenados que se estén desarrollando, que si se desarrollaron, que si se desarrollaron unos triggers que no son recomendables, ¿sí? Porque los triggers, recuerden que pueden generar operaciones bloqueantes sobre la base de datos, ¿sí? Porque, o sea, usted puede lanzar una transacción y ese transaction que se genera
si usted tiene un trigger implementado, él no va a finalizar hasta que el trigger no haya finalizado su labor. Si el trigger queda bloqueado, que normalmente es muy común que los triggers queden bloqueados, entonces no permite que la transacción finalice, entonces la transacción queda en un estado on fail, y si tengo muchísimas transacciones, pues se me van a quedar encoladas y pues la aplicación va a comenzar a generar los errores respectivos, como que no puedo llevar a cabo las actualizaciones o como que no puedo llevar a cabo las consultas. Entonces toca ser muy precavidos con cómo se definen los triggers. ¿Listo? No son recomendables, ni los jobs tampoco, ¿sí? Y también las funciones definidas, las UDFs, que son funciones definidas por el usuario, ¿sí? Que ya es ahí, ya cuando esas UDFs, como bien su palabra lo dice, son funciones que internamente tienen una lógica, que reciben unos parámetros, que hacen una operación y generan una respuesta, ¿sí? Todo esto, él entra a hacer esas validaciones de toda esa lógica procedimental, ¿sí? La cual, pues, como indica acá, debe ser planeada, debe ser adecuadamente implementada, debe ser testeada y que básicamente él también establece que todos los componentes que se desarrollen en lo posible deben tratar de ser lo más posible genéricos para garantizar que puedan ser reusados. ¿Listo? Listo. Y entonces, pues viene otro tema acá que es muy importante, que es el de la administración del almacenamiento, de la red y cómo la transitividad que va a tener ella, qué consumo de ancho de banda va a tener cuando yo transfiero cierta cantidad de datos y demás. Entonces, pues él básicamente acá en este rol, pues es definir, venga, la red, qué ancho de banda, por ejemplo, va a tener, qué almacenamiento voy a tener, de qué tipo, cuánta capacidad requiero, cuánta infraestructura requiero para entrar a soportar esto, ¿sí? Qué software requiero y el soporte que voy a tener sobre cada uno de ellos, ¿listo? Si voy a tener, en este caso, cuando hablamos de Network Storage, nosotros hablamos de unos slots, son unos slots de almacenamiento que se tienen, pues básicamente son un conjunto de discos, ¿sí? Y esos discos, pues que son los que estoy leyendo y escribiendo, como una vez hago operaciones de lectoescritura, cómo voy a garantizar una transitividad de esos datos de una manera muy eficiente. ¿Listo? Entonces, es entrar a validar eso, que es una tarea muy gruesa. Eso también depende en gran medida de la cantidad de datos que yo vaya a tener y la cantidad de datos que vaya a transportar. ¿Listo? Entonces, pues, a estar haciendo ese monitoreo de requerimientos de las bases de datos. ¿Listo? Entonces, ok. Bueno, ese tema ya lo hablamos. Acá vamos a hablar rápidamente, pues, de un concepto muy rápidamente de estos conceptos, pues, que es una base de datos, como todos ya sabemos, una colección de objetos, ¿sí? Una instancia, pues, como tal, es una instancia que yo defino, es un área, un espacio de trabajo, ¿sí? Que me permite a mí, de uno u otro modo, no tanto, bueno, puede decirse de uno u otro modo como aislar, pero me permite a mí separar la capa de almacenamiento, ¿sí? Y administrar esa capa de almacenamiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de instancia, esa instancia tiene unos recursos propios, ¿sí? En términos de infraestructura tiene unos recursos propios, tiene un almacenamiento, tiene toda el almacenamiento en networking, también tiene una configuración propia, tiene también sus usuarios. Entonces, es un ambiente que parece aislado, o sea, es un ambiente único, independiente, ¿sí? Y que tiene unas características propias. Entonces, cada instancia puede diferir una de la otra dependiendo de los objetos que yo cree dentro de esa instancia, ¿sí? Entonces, al yo tener una instancia, me permite que yo pueda entrar a monitorear esa instancia específica, y si es una instancia que normalmente está alojando objetos o fuentes de datos que manejan una gran volumetría o una gran nivel de transaccionalidad de operación,
pues es una instancia que yo puedo tenerla ya, gestionarla, administrarla y que la tengo allá y no me va a afectar a otra instancia, ¿sí? Que yo pueda tener definida para de pronto un proceso que sea un poco más sencillo. Entonces, cada instancia se crea con base en los requerimientos, en lo que va a almacenar, ¿sí? Y los requerimientos en términos de infraestructura, de almacenamiento, de red, de privilegios, de objetos mismos que vaya a tener, se crea esa instancia. ¿Listo? Y tenemos algo acá que es un esquema que dependiendo del motor, pues el esquema es el área de trabajo y sobre ese esquema, que normalmente en algunos motores como Oracle, por ejemplo, se identifican como los users, ¿sí? Cada uno de ellos pues tiene unos roles, unos privilegios dentro de esas fuentes para acceder a cada uno de los objetos. ¿Listo? Entonces hay unos privilegios, unos roles que se establecen que me permiten a mí establecer atributos para acceder a esos objetos y qué permisos va a tener sobre cada uno de esos objetos, ¿sí? No solamente de los objetos a nivel de entidades, por ejemplo, ¿sí? O de procedimientos o de triggers, no, también los objetos en términos propios de otros usuarios, ¿sí? Que puedan existir, ¿sí? Requerimientos propios pero configuración propia de la administración de ese esquema y de la parametrización de esos esquemas y los requerimientos que va a tener para un adecuado uso. Entonces, yo puedo tener múltiples esquemas con una configuración definida para ese esquema, con un esquema de roles y permisos y autorizaciones, y ese esquema normalmente a mí lo que va a hacer es que me va a encapsular vamos así como áreas de negocio que se definan dependiendo de los requerimientos que se tengan. El nodo como tal es un worker, es un trabajador, es una máquina que tiene características o implementación a nivel de hardware, ¿sí? Y también de software que se despliega dentro de este. Entonces, el nodo es la unidad, veámoslo así, de procesamiento de datos. La unidad que me permite a mí procesar datos, eso es un nodo. ¿Listo? Entonces yo puedo tener N cantidad de nodos dependiendo de la arquitectura que defina, que vamos a ver posteriormente, que es la federada. Puedo tener N cantidad de nodos y cada nodo tiene unas especificaciones a nivel de hardware. ¿Listo? Hay otro tema muy importante que es el tema de abstracción de la base de datos. ¿Qué es la abstracción de la base de datos? Que la abstracción de la base de datos básicamente me permite a mí definir un mecanismo que me permite acceder a las bases de datos sin yo necesariamente saber cómo la implementé por detrás. Me explico. Yo puedo tener una capa controladora, ¿sí? Una interfase, un controller, ¿sí? En el cual las aplicaciones ingresan a ese controller, ¿sí? A esa capa controladora. Las aplicaciones lo que hacen internamente es le mandan los parámetros a una fuente que quieran consultar. Pero la aplicación arriba no sabe si está desarrollada en Oracle, si está desarrollada en MySQL, en SQL Server, en Postgres. No le importa, no le interesa. Solo sabe que tiene que acceder a un objeto y que tiene que mandarle ciertos parámetros. ¿Sí? Cuando yo creo esa capa controladora, esa capa de línea superior, ¿sí? Por debajo él dice, ok, me enviaron una solicitud, sé que tengo que ir para acá, ¿sí? Entonces voy, hago toda la abstracción, hago las consultas, hago todas las operaciones sobre mi base y le retorno una respuesta. Para él va a ser una caja negra, él solamente sabe que hace una invocación, envía parámetros, por allá le resuelven y él toma la respuesta para su operación. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que pasa con esta abstracción de base de datos? La abstracción de base de datos básicamente me define que yo tengo que crear en lo posible procedimientos que sean genéricos, ¿sí? Y cuando hablamos de procedimientos que sean genéricos, son procedimientos que independientemente del motor, tienen que implementar funciones que yo puedo utilizar en cualquier motor de base de datos. ¿Me explico? Los motores de facto de base tienen que tener un soporte nativo al estándar SQL ANSI, ¿sí?
Entonces, si nosotros vamos y miramos el estándar Equivalency, se definen una serie de funciones propias para el tema de actualización, de consultas y demás, de promedios, de sumatorios, de conteos, que ustedes si lo ven es igual para cualquier motor, que ustedes donde hagan donde ejecuten consultas. ¿Listo? Esas cuando se rigen bajo ese estándar Equivalency, y si yo quiero garantizar que esa base de datos va a tener una abstracción que debe ser genérico, ¿sí? Pues debe tener soporte sobre ese Equivalency. Pero si ya hay una función propia del motor de base de datos que es propia de ese motor, pues entonces ya no tendría una adecuada abstracción. No puedo tener esa abstracción porque simplemente yo no puedo tener la portabilidad para pasarme a otro motor. ¿Sí? Porque ya ese motor no entendería esa función, no la soportaría. Entonces, la abstracción se define es cómo yo defino esa capa controladora, ¿sí? Que sea lo mayormente genérica posible, con funciones genéricas, ¿sí? Que me permita a mí garantizar una portabilidad de un lado a otro. ¿Listo? Listo. Entonces, vamos a mirar los tipos de arquitectura de base de datos. Hay varios. Vamos a empezar primero por la centralizada y la distribuida, que es no federada. ¿Listo? Cuando nosotros, este es el tipo de arquitectura de base de datos tradicional, el on-premise que nosotros estamos acostumbrados a ver cuando miramos Oracle, cuando hacemos despliegues de MySQL, de SQL Server, lo normal donde tenemos un servidor con una cantidad inmensísima de recursos, ¿sí? Y sobre ese servidor desplegamos todas nuestras bases de datos en ese servidor. Entonces tenemos nuestra base de datos Oracle en ese servidor inmensísimo que tiene un crecimiento vertical, que básicamente, dependiendo de las necesidades del negocio, le voy inyectando más recursos a nivel de hardware, pero es a ese recurso. ¿Listo? Entonces, cuando llego a un monitoreo y veo que estamos quedando cortos, pues entonces simplemente le meto más recursos, bien sea de memoria, de disco y demás, pues le comienzo a inyectar más recursos y va teniendo un crecimiento vertical, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tema? Pues que él es el que resuelve todas las peticiones de todos los clientes, ¿sí? Y pues si ese servidor llega a caer y no tengo una adecuada replicación, pues entonces, pues grave, ¿no? Se nos cayó toda la operación del negocio. Entonces, eso es gravísimo. Entonces, digamos que lo antiguo, como se manejan las cosas anteriormente, pues claramente todavía muchas empresas lo tienen, claramente, pero pues digamos que es como se manejaba anteriormente. Entonces, sí tenemos esta arquitectura centralizada donde todos los clientes acceden a este único servidor, es el que resuelve a cada uno de esos clientes las peticiones, ¿listo? Y hago un crecimiento de infraestructura de término vertical al inyectarle mayores recursos, ¿listo? Quizás en ese caso, al estar centralizado, el acceso a los datos sí es mucho más eficiente, es mucho más rápido, ¿sí? Listo. Tenemos otra arquitectura que es la distribuida o la no federada. La distribuida no federada. Hay una distribuida federada y no federada. Esta es la no federada. La no federada básicamente es una infraestructura donde yo tengo replicación de mis datos. ¿Listo? Yo tengo replicación de mis datos en varios nodos, que era lo que les comentaba en la anterior diapositiva del nodo. ¿Sí? Entonces, yo tengo varias bases de datos desplegadas en esos diferentes nodos, ¿sí? Y entre ellas hay una conectividad. ¿Qué pasa? Que cuando yo establezco operaciones de DML sobre los motores, pues esas transacciones se replican entre cada uno de estos nodos. Entonces, yo puedo especificar un mecanismo de sharding donde voy y replico la información en diferentes nodos, o yo puedo tener en cada una de estas ciertas bases de datos para que no todas me queden acá almacenadas en este gran container, en este gran caneca. Todas mis bases de datos, puedo tener unas bases de datos acá, otras bases de datos acá, otras bases de datos acá, y mis aplicaciones cuando ingresan, pues van y consultan la base de datos dependiendo el caso. Pero entonces no tengo todas acá centralizadas, sino puedo tener bases de datos en diferentes localizaciones, ¿sí? Y también en ellas puedo, como les digo, establecer mecanismos de sharding para replicar
ciertas bases de datos que yo sé que son sensibles, que tengo que garantizar una alta disponibilidad, pues simplemente lo que hago es que voy y las replico para acá, ¿sí? Y las puedo replicar entre cada uno de los nodos. Esa es una base de datos distribuidas. Esas bases de datos distribuidas normalmente aplican un patrón que es el de MapReduce, ¿sí? Es un patrón de MapReduce que yo de pronto pues yo creo que sí, porque pues lo hablamos aquí constantemente, ¿sí? Ese patrón de mapeo o reducción me permite distribuir las tareas entre cada uno de esos nodos. Estamos hablando, por ejemplo, de un MongoDB, un Cassandra y demás. Entonces me permite a mí distribuir cada una de esas tareas en diferentes nodos y en cada una hace unas operaciones, un batching donde le asigna trabajo a cada uno de esos nodos para la operación. ¿Listo? Entonces eso garantiza, pues primero, un buen performance, porque ya no solamente esta máquina me está resolviendo todo como una centralizada, sino que tengo un conjunto de trabajadores a los cuales le asigno tareas, ¿sí? Para que ellos una vez operen esa tarea, ese bloque de datos me lo operen, me lo retorna ese maestro lo consolida y retorna la respuesta al cliente. ¿Listo? Entonces ese es el tipo de base de datos distribuida. Entonces, ¿qué pasa con la base de datos centralizada? Pues básicamente tenemos una base de datos única, ¿sí? Central única, como estamos viendo acá, y todos los clientes, mire, recursos humanos, todo el tema de administración, todo el tema de ventas y demás, todos le están pegando a ese server, a esa instancia inmensísima que hay, todo el mundo le está pegando ahí para hacer todas sus operaciones, ¿sí? Entonces, hay un acceso múltiple de esos usuarios, mire como estamos observando acá, a esa instancia, a esa única instancia, ¿sí? Pues digamos que la ventaja es que me permite a mí tener una mayor organización de los objetos, ¿sí? Hacer una edición de que puedo yo simplemente escalarlo fácilmente, depende de las necesidades, puedo hacer backups porque de esta fuente simplemente digo, listo, ok, entonces voy a hacer un backup y lo voy a pasar a otro slot, a otro servidor, ¿listo? Y pues digamos que al estar todo centralizado acá, pues digamos en algunos casos las queries son mucho más eficientes en ejecutarse que no en las distribuidas. ¿Listo? El problema pues básicamente es que ya sí puedo tener ya un failure o no disponibilidad del servicio cuando ya hay un uso muy alto cuando yo tengo un uso muy alto, ¿sí? O cuando yo tengo cargas muy altas de trabajo. ¿Listo? Cuando ejecuto consultas pesadísimas, cuando hago operaciones, no sé, inserción, actualización, eliminación muy grandes, cuando estoy cargando grandes volúmenes de datos, estoy impactando fuertemente al motor y al impactar fuertemente al motor, pues puede estar impactando a todos estos clientes y sus operaciones. Entonces, eso es un gran problema. ¿Listo? Y por eso es que de pronto a veces es muy común escuchar que cuando tenemos bases de datos centralizadas y distribuidas, digo, es que yo estoy haciendo un count sobre esta tabla, pero es que esta la tengo allá en Cassandra y esta la tengo aquí en mi Oracle y mi Oracle me respondió rápido y acá porque se demora tanto. Pero es que, ¿cuántos registros tiene su tabla? No, tiene 1 millón de registros, es obvio, ¿sí? Todo está acá centralizado, no hay ningún problema. ¿Sí? Él va y accede directamente a los archivos de datos, consulta rápidamente y devuelve el resultado. Acá no, acá él comienza a distribuir ese milloncito de registros entre ciertos nodos y pues hacer esas operaciones de MapReduce pues tienen un costo mucho mayor. Vaya y haga lo mismo en esta tabla donde tengo un petabyte de información con, no sé, 100.000 millones de registros. Acá se puede quedar haciendo el combo, pero sí caga hablar esa vez, lo hace rápido. ¿Sí? Porque él por debajo, pues, mientras hace la operación del MapReduce, tiene que levantar instancias, tiene que levantar trabajos para entrar a tomar los resultados, consolidarlos y enviarlos. Pero, pues, para eso para operar grandes volúmenes de datos. Y en las bases de datos, pues, distribuidas, pues, como ya sabemos, como les indiqué en la anterior, puedo yo distribuir, hacer un charting sobre diferentes nodos, en cada nodo puedo tener ciertas bases de datos y demás, y digamos que todo está distribuido y voy a tener una mayor disponibilidad. O sea, acá si se me cae el nodo principal, se me puede ir abajo todo si no tengo una replicación donde automáticamente hago un switcheo y que esté la información replicada inmediatamente. Si no la tengo replicada, aunque haga un switcheo, a otro servidor, puedo tener información desactualizada, datos desactualizados.
Aquí no, se me puede caer cada nodo, ese nodo lo puede entrar a reemplazar cualquiera de los otros. ¿Listo? Listo. Bueno, aquí básicamente es como unas diferencias entre las bases de datos distribuidas y centralizadas, ¿listo? Entonces, pues las distribuidas, pues puedo tener múltiples bases de datos en diferentes, o sea, archivos, por detrás una base de datos que yo, pues son archivos como tal, localizados en diferentes sitios, múltiples usuarios pueden acceder y manipular los datos, ¿sí? Múltiples. Acá, pues acá en este caso, sí, aunque bien pueden acceder múltiples usuarios, pues sí, cuando el acceso múltiple es muy, muy grande, comenzamos a tener problemas de acceso, que se perdió la conexión, que se cerró la sesión, ¿sí? Que se cerró el socket. Entonces, cuando hay un acceso muy alto, entonces tiende a tener problemas, ¿sí? A tener problemas de disponibilidad, de disponibilización y para resolver. Básicamente, pues acá, como ya lo dije, pues es un único nodo, ¿sí? Se accede a un único archivo, ese archivo pues es el que se lee. Entonces, pues, digamos que en la distribuida, pues, básicamente es altamente tolerante a fallos, ¿sí? Está no tan fácilmente tolerante a fallos, ¿sí? Si se me cae el nodo principal, pues, grave. Puedo tener una caída de mi plataforma inmediatamente, ¿sí? Acá pues tengo múltiples archivos de la base de datos distribuidos y sincronizados. Acá pues tengo un archivo como tal que es el que tengo, pues ahí ya centralizado, ¿listo? Y sobre él hago todas las operaciones. Listo. Hay otro tipo de base de datos que es la federada. La federada es como la unión entre la distribuida, pero la federada distribuida, ¿sí? Pero lo que la diferencia es que yo tengo varias localizaciones, acá tengo varias localizaciones, en cada localización tengo mi base de datos, mis diferentes bases de datos. Entonces, en la federada, lo que pasa por detrás es que cada base de datos es autónoma. Cada base de datos es autónoma y la puedo administrar, ¿sí? Es autónoma a las demás. Pero a nivel del usuario, de la vista de usuario, para él, esa base de datos es como si estuviera en un mismo sitio, en un mismo lugar, igual para todos, ¿sí? Entonces, aunque cada base de datos es autónoma, es centralizada en el sentido en el que alguien recibe las peticiones y administra los recursos de cada una de estas bases de datos. O sea, administra y gestiona las solicitudes y recursos sobre cada una de estas fuentes de datos. Aunque es autónoma acá internamente, él acá internamente la administra. Acá la administro. Entonces yo tengo un centralizador en el cual tengo estas diferentes instancias por allá en clúster, ¿sí? Pero yo las administro en mis diferentes instancias. ¿Listo? Mi capa de usuario entra por acá, no sé, entro un procedimiento almacenado, un ejemplo, ¿sí? Entra por acá, vengo y consulto por acá, a él no le importa de dónde vengo, de dónde está, ni cómo está implementado usted, a él no le importa, nosotros, él solamente necesita una respuesta y pues acá él internamente va y se conecta a cada fuente y dice, es para acá, entonces va y resuelve y le da la respuesta a él. ¿Listo? Al usuario. Es una vista de usuario la que se genera. ¿Listo? Y existe otro tipo de base de datos que es la Blockchain Database. ¿Sí? Esta es muy poco conocida, es la implementación que hay en blockchain que yo creo que muchos de nosotros ya hemos escuchado muchas veces. El tema de contract service, o sea, de contratos de servicio, el tema de bloques, de transacciones. Básicamente, ¿cómo funcionan estas bases de datos? Estas bases de datos son altísimamente consistentes, son altísimamente seguras, son altísimamente robustas, ¿sí? Este tipo de base de datos, ¿sí? Pero digamos que la operación sobre esa fuente, sobre esas bases de datos es un complique. ¿Cómo funciona básicamente? Pues básicamente yo tengo un bloque, un bloque es, véalo así como un contenedor donde se alojan un conjunto de transacciones. Un cierto, a ver, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Un bloque donde hay muchísimas transacciones, ¿listo? Cada vez que se completa un conjunto de transacciones, cada transacción es hashada, tiene un hash,
¿sí? Ese hash es único y se replica entre diferentes bloques. ¿Listo? Entonces vamos a hablar acá uno específico para un nodo. Tengo muchas transacciones hashadas para garantizar la consistencia de la data. Cuando yo tengo ya un conjunto de transacciones, automáticamente se cierra el bloque, ¿sí? Se cierra con todas las transacciones que tenga acá metidas, se hashea y ese hash se le pasa al siguiente bloque, el cual tiene nuevas transacciones, la información de las nuevas transacciones hashadas, más el hash del bloque anterior, que es el que lo precede, que son las nuevas escrituras que yo he hecho acá. Entonces, acá yo puedo tener operaciones de inserción, acá eliminación sobre registros anteriores. Entonces, cuando yo les digo que operativamente es una galleta, es porque tengo que definir mecanismos adicionales para definir cuál es el estado final de un registro, ¿sí? Sí me permite a mí hacer un mayor seguimiento de los registros y el ciclo de vida del dato. Me permite hacerlo mucho más fácil, porque yo puedo saber en cada estado, en cada línea de tiempo, cómo se encontraba el dato. Sí, lo puedo saber, pero tengo que esperar para saber en qué paso se actualizó, en qué paso está el último estatus de él, pues es un complique. ¿Sí? Entonces, se tiene la información del bloque anterior más lo nuevo, y así para lo siguiente. ¿Listo? Cada uno de ellos tiene la información del nodo que lo precede y todo la seguridad está criptografiada. ¿Por medio qué? De hash. En él solamente se pueden hacer appends. Usted solamente hace appends, inserta nuevo registro, así como cuando, si trabajamos en este caso, estamos almacenando en una estructura, por ejemplo, Parquet, ¿sí? Y yo estoy haciendo appends, simplemente hago inserción de nuevos registros, punto. No puedo ir y eliminar uno anterior. ¿Listo? Entonces, inserto nuevos registros y ya. ¿Cómo se dice? Mire, entonces él solamente me permite esas escrituras de Append. Es muy segura, es demasiado segura, es muy consistente, como les dije. ¿Listo? Entonces, blockchain no es muy conocida, pero sobre esta se basa la línea de implementación de blockchain que llevan a cabo. Para todo el tema de contratos de servicio, para casos de uso específicos, ¿no? De historias clínicas y demás, o reporte de usuarios y demás, que es, pues, no necesito garantizar seguridad y consistencia de mis datos. Esta es el mejor mecanismo de este de acá. ¿Listo? Esto básicamente yo tengo, cada vez que se inscribe un nuevo cliente, digamos, puede ser nuestra máquina, nosotros mismos podemos poner nuestra máquina a disposición. Él hace una replicación de esos bloques en cada una de las máquinas, ¿sí? Y cada una de esas máquinas tiene ese hash. ¿Qué pasa? Que cuando en una de esas máquinas se altera este bloque, cuando se altera el bloque, se altera el hash, ¿sí? Cuando se altera el hash, él entra y valida el árbitro contra las demás instancias. Como todas las demás instancias tienen el hash original, dicen, este hash no corresponde a las de las demás instancias, es un hash corrupto, o sea que este bloque, esta máquina, es erróneo y lo elimina, lo saca. Entonces, por eso es que él es demasiado consistente y demasiado seguro. ¿Listo? Él maneja una replicación alta. Oiga, se nos pasó harto el tiempo. Pues, pucha, yo debería estar durmiendo. Bueno, pero ya vamos a acabar. Falta mucho, Julio, porque tenemos también reunión por el otro lado del grupo de estudios de inglés de la comunidad. Así que también están que nos presionan por otros canales. Faltan 5. Uy, sí. Y con lo que yo hablo, yo creo que sí. Me faltaría... ¿Cuántos minutos? Porque teníamos agendado para las 10 de la noche del otro lado. Pues no sé, muchachos, si quieren, hagámoslo acá rápido y yo ya acabo también, ¿sí? Y si algo me conecto con ustedes por el otro canal por un ratico. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces ya viene otro concepto que es muy fuerte, que es el de Cloud Platform, que es la virtualización, que es todo el manejo de imágenes, que ya todos conocemos, es máquinas virtuales, instancias de máquinas virtuales, si estamos hablando de AWS, la 602, también tenemos software como servicios o bases de datos como servicio, cuando son administradas por el proveedor de base de datos, ¿listo? No sé si estamos hablando de BigQuery, pues es un servicio administrado, de Data Warehouse administrado. Nosotros nos olvidamos por completo de la administración, de la gestión, eso lo hace el proveedor. Nosotros solamente lo que hacemos es que creamos nuevos objetos, nuevos datasets.
¿listo? Y hay otro que es cuando yo tengo mis instancias y quiero yo mismo gestionarlas y administrarlas, que no sea el proveedor que me las administre, el que ponga los parches de seguridad, el que haga las actualizaciones, sino que yo mismo hago la administración de mis bases de datos. Pero tengo el servicio de máquina, o sea, tengo contratado un servicio de las máquinas donde voy a hacer el despliegue y pago por eso, por el procesamiento. ¿Listo? Listo. Existe otro que es una arquitectura base. Básicamente esa arquitectura base que es no sé por qué se me perdió la ACID. Muchachos, se me fue hay el tipo de arquitectura que es bueno, más que arquitectura, el soporte que tienen los motores de datos transaccionales, que es ACID, de atomicidad, de la consistencia, de la interoperabilidad y la durabilidad, ¿sí? Entonces, ese es el motor, ese es el esquema que mantienen las bases de datos transaccionales, ¿sí? Y existe otro que es el base, que ese sí se fija en diferentes fuentes de datos que yo pueda tener, no necesariamente bases de datos, puedo tener diferentes bases de datos, no necesariamente homogéneas, ¿sí? Y me define una serie de técnicas para yo acceder a esas fuentes de datos, ¿listo? Para acceder a esas fuentes de datos y cómo yo garantizo el estado de cada uno de esas transacciones, ¿listo? Y hay por último el teorema CAP. El teorema CAP básicamente es un teorema que es muy importante tenerlo presente, que es el de la consistencia, disponibilidad y la tolerancia a particiones. ¿Listo? Ese teorema básicamente me define, y es muy importante, lo que tenemos acá es, las bases de datos transaccionales, las tradicionales, pues me garantizan a mí. O sea, ese teorema me define que las bases de datos, bien sea federadas o las centralizadas o las transaccionales que conocemos, solamente pueden soportar dos de estos conceptos. ¿Listo? Las transaccionales normales, como Oracle SQL Server MySQL, me garantizan una consistencia y una alta disponibilidad, ¿sí? Si tengo una buena replicación. Y me garantizan una consistencia adecuada de los datos. ¿Listo? Las bases de datos tipo Cassandra o CouchDB, él básicamente me soporta una altísima disponibilidad y una alta tolerancia a fallos. ¿Qué quiere? Alta tolerancia a particiones. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo disponibilidad porque en Cassandra yo tengo muchos nodos y todos mis registros se replican en todos los nodos. Todos los nodos tienen la misma información, exactamente la misma información. Si se cae un nodo, no pasa nada. Los demás nodos me resuelven, ¿sí? Por eso es altamente disponible. Para él es súper limpio. No pasa nada si se cae uno o dos o tres, siempre y cuando haya una parte impar de nodos, él me resuelve siempre. Y tolerante a fallos porque él me garantiza que yo voy a poder tener continuidad en las operaciones de negocio, ¿sí? Así uno de esos nodos se caiga. ¿Listo? Y hay otra que es el tipo MongoDB o HBase o los Big Table o Memcache, que me garantizan a mí. Bueno, Cassandra no me garantiza tanta consistencia porque, como les dije, esa transacción me la replica en todos los nodos, ¿sí? Entonces, yo puedo tener información replicada. O sea, tengo información replicada. ¿Listo? Acá, en este caso, como MongoDB, no. MongoDB sí tiene un maestro y tiene muchos workers. El maestro es el que centraliza y le pone las tareas a los workers. Entonces, él sí me garantiza una mayor consistencia porque el maestro es el que centraliza, ¿sí? Toda la operación y me garantiza que sean datos únicos, ¿sí? No se lo replica como que yo le pongo este pedazo este acá y se la replico, no, sino que a cada uno le hace un pedacito y la centraliza, ¿listo? Y me garantiza una operación, una continuidad de negocio, así cualquiera de los nodos caiga. Él tiene unos árbitros, se define unos árbitros, donde verifica el estado de cada uno de los nodos y si alguno falla, simplemente lo saca de ese stack, pero los demás siguen operando. ¿Listo? Y si el máster, que es el principal, que es el que centraliza, cae, el árbitro está validando cuáles de los workers secundarios puede entrar a reemplazarlo. Entonces, siempre garantizamos que vamos a tener una alta tolerancia a particiones y una alta consistencia. ¿Listo? Cuando se habla que de pronto no se va a tener alta disponibilidad, es porque si el nuevo maestro cae, ¿sí? Mientras el árbitro define uno secundario que lo reemplace, puede haber un lag de tiempo
que puede generar que yo no tenga esa alta disponibilidad total de ahora sí el 99.9%, sino que en ese pequeño corto tiempo voy a estar fuera de servicio. ¿Listo? Porque como si el máster cae, que es el principal, mientras el árbitro define cuál lo va a reemplazar, va a ir un tiempo. En cambio aquí no pasa nada, con Cassandra. Cae, no importa, ya los demás resuelven porque tienen exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces básicamente es eso, muchachos, lo que les quería comentar hoy en la reunión. ¿Listo? Sí, muchachos. ¿Listo? ¿Listo? ¿Algún comentario de la audiencia para ser resuelta por nuestro speaker? Sí, tranquilos. ¿Nada? Habla ahora, calle para siempre. Sí, es que no te tiendo a hablar mucho cuando... ¿No? Bien, no, gracias Julio, pero qué pena que hayas tenido que acelerar tu charla. Me parece que la preparaste mucho, entonces fue una pena que justo armamos la reunión de inglés. Entonces, ojalá en una próxima ocasión como que puedas ampliar un poco más los temas, porque sí, es una pena que no se hayan podido ampliar, pero estuvo muy interesante, digamos. Dale, muchas gracias. Listo, muchachos. Nada, pues si vamos a la de inglés y de una que a mí también me interesa aprender.